Hola, ¿qué tal estudiantes del Colegio Triunfo? ¿Qué tal? Nos volvemos a encontrar en esta cuarta semana de las clases a distancia, de las clases virtuales. Y empecemos haciendo un repaso de todo lo que hemos visto en estas 3 semanas. Pero sin antes, primero, hacerles un comentario, hacerles un par de recomendaciones, ¿verdad? Que obviamente estamos pasando por una situación cada vez más complicada, pero no imposible de superar. Eso ténganlo bien en cuenta, ¿ok? Recuerden que su aporte, su ayuda de quedándose en casa, de lavarse las manos, de desinfectar todo lo que venga de afuera. Recuerden desinfectar todo lo que venga de afuera, ya sea con alcohol, ya sea con jabón o cualquier otro desinfectante. Y no se estresen, no entren en miedo, porque todo esto se va a superar, muchachos, en serio. Todo esto es muy difícil, también difícil para mí, para todos en el colegio, para tus compañeros, para tu familia, pero todo depende de cómo lo veamos nosotros, ¿verdad? Lo primero que tienen que tener es paciencia, mucha paciencia. Nadie tiene la verdad absoluta de cuándo irá a terminar esto. Pero mientras que nosotros lo tomemos con calma y buen humor, podemos superar muchas cosas. Y para eso he venido yo, para quizá en algunos videos que ustedes me han visto haciendo partes sketch, o si no diciendo cosas que quizá a más de uno le solta una carcajada, porque hasta yo me río de mí mismo. Pero para eso estamos, chicos, para apoyarlos. Y esta semana queremos hacerles un repaso de todo lo que hemos visto, ¿bien? ¿Y qué es lo que hemos visto? Lo que es la primera semana, la comunicación, ¿verdad? En primera instancia, ¿qué es la comunicación? Recuerden que la comunicación es un proceso social. Vayamos por partes. Proceso social. ¿Por qué? Porque primero va una cosa, otra cosa, y ¿por qué no se puede hacer así de la nada, como magia? Pero tiene que haber un emisor que va a un receptor o receptores. En este caso, ¿quiénes son los receptores? Tú o tus compañeros, o si no, con quien lo estés viendo en este momento, mediante un canal concreto. En este caso, ¿qué canal estamos utilizando? Bueno, tú lo estás viendo quizá en tu celular, en una laptop, en una computadora. Pero si en este caso tú vas a la cocina y conversas con tu mamá, ¿cuál sería el canal? ¿Recuerdan? Sería en las ondas sonoras, o si no, el aire, ¿verdad? Porque ya no hay algo que lo separa, ya no hay un celular que lo separa entre tú o tu papá o tu hermano o tu mamá, ¿verdad? Y con un código establecido entre ambos. En este caso, ¿qué código estamos utilizando? Alemán, catalán, latín, griego, quechua, aymara, ¿no? ¿Verdad? El español o castellano. Y para compartir e intercambiar información, ideas y sentimientos. ¿A qué nos referimos con intercambiar? Porque yo no necesariamente tengo que ser emisor siempre. Yo también recibo sus consultas, recibo sus tareas, recibo sus inquietudes, ¿verdad? Entonces hay un intercambio de roles. Yo puedo ser emisor como también puedo ser receptor. Así como ustedes también pueden ser emisor o receptor, ¿verdad? A partir de este concepto base, vayamos a los elementos que ya lo hemos visto en el anterior video, que es el emisor, quien transmite el mensaje, el receptor, quien recibe el mensaje propiamente dicho, que es lo que se quiere comunicar. El canal es por donde se transfiere ese mensaje, ¿ok? El código son los signos que ambos interlocutores van a compartir. Y ahora en este caso me quiero centrar muy precisamente. ¿Por qué? Porque varios han confundido o no han sabido diferenciar lo que es el contexto y el referente. El contexto es el momento, es en donde estamos, es el lugar en el que se da el proceso comunicativo. En este caso, mi contexto sería mi habitación, mi casa, o si no mi sala. En este caso, tu contexto, ¿cuál sería? Puede ser tu sala, tu comedor, tu habitación, el patio de tu casa, en el techo, no sé, en donde estés. ¿Cuál es el contexto general que ambos tú y yo conocemos? ¿Cuál es el contexto general? La cuarentena, ¿verdad? La pandemia, lo que estamos viviendo ahora. Ahora,
¿Qué se diferencia el contexto con el referente? Que el referente es lo que se quiere dar a conocer en el mensaje. Ese es el referente. En este caso, ¿qué es lo que estoy tratando de transmitir a ustedes en términos generales? Que es un reforzamiento, una recomendación sobre lo que ha sido el paso de esas 3 semanas, ¿verdad? No hay que confundir el contexto con el referente, muchachos. Y también hemos visto la comunicación y sus tipos, y hemos tenido tipos de comunicación según el fondo. ¿Por qué decimos comunicación según el fondo? Porque va a ser la intención comunicativa entre emisor y receptor. ¿Recuerdan, verdad? Teníamos comunicación asertiva o positiva y comunicación negativa o agresiva. Que ambos se van a contraponer, porque en la primera uno sí va a respetar las ideas del interlocutor, ¿verdad? Porque en el primer video les había hecho, en el segundo video, disculpen, les había hecho un pequeño sketch de haciendo la diferencia, ¿verdad? Bueno, que a más de uno le habrá gustado, no sé. Mientras que la comunicación agresiva o negativa es todo lo contrario, no transmite su mensaje de manera negativa, como su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Sin respetar las ideas del interlocutor. Y también tenemos tipos de comunicación, pero según algunos elementos de la comunicación, ¿verdad? Según el receptor, según el mensaje, según el código y según el contexto, ¿verdad? Que si revisan el segundo video estoy haciendo una especificación de cada uno, ya que cada tipo se subdivide en 2, ¿verdad? Bien, entonces vayamos a la segunda semana. ¿Qué es lo que hablamos en la segunda semana? ¿Se acuerdan? Hablamos sobre el lenguaje. Y aquí he observado varias confusiones, ya que el lenguaje algunos lo entienden como lengua o si no, otros lo entienden como habla. No hay que confundir. Si bien es cierto, están muy relacionadas, pero hay que saber diferenciarlas, ¿ok? El lenguaje en sentido general es cualquier procedimiento que sirva para comunicarse. Es por eso que les decía que es netamente humano, desde un punto de vista lingüístico. Si bien es cierto, hay grupos de animales que utilizan también procedimientos, pero la diferencia es que ellos no van a aprender un lenguaje articulado, porque nosotros, si bien el lenguaje lo tenemos en la mente, pero lo vamos a desarrollar con la lengua y lo vamos a concretizar con el habla. Esa es la diferencia que nosotros tenemos entre lo racional y lo irracional, entre los animales y nosotros, los seres humanos. Por eso que les decía que la comunicación es la capacidad de comunicar nuestros sentimientos, lo que sentimos, nuestras emociones, información, y que es netamente humana. Es decir, que nosotros nacemos con el lenguaje, ¿ok? Que lo vayamos desarrollando ya va a ser cuestión del aprendizaje que nosotros tengamos. No necesariamente el lenguaje tiene que ser articulado, también puede ser a través de señas, a través de signos, a través de colores. Es todo cualquier procedimiento que sirva para comunicarse. Ahora vayamos a las funciones del lenguaje, que aquí también hay varios, pero que igual no es malo recordar. Vayamos a la función referencial o informativa, que aquí se transmite un mensaje, pero de manera breve y concisa. Es decir, aquí lo que va a centrarse es el referente, es de qué estoy hablando. Pueden ser enunciados como hoy subió el pollo, pueden ser enunciados como se aumentó 2 semanas más de cuarentena, o información como yo me llamo David, o si no, información como hoy no se fía, mañana sí. Bueno, cosas así. Ahora la función emotiva o expresiva, que aquí ya va a ser que ya se va a transformar el mensaje. Es decir, les ponía un mensaje que se refería a ingresar a la universidad, pero de manera alegre. Eso quiere decir que estoy anunciando, comunicando de una manera expresiva, exhortativa, como también puede ser de tristeza o como también puede ser de cólera.
Ahora vayamos a la función apelativa o conativa, y aquí sobresale el receptor. ¿Por qué el receptor? Porque el receptor va a ser la persona o a quien va dirigido el mensaje. Es decir, aquí salen expresiones como ingresa a tu casa, haz tu tarea, limpia tu cuarto, lávate las manos, desinfecta las cosas, quédate en tu casa, ¿verdad? Ahora vayamos a la función estética o poética, que aquí mayormente se va a centrar en todos los poetas, o si no en los refranes, o si no en frases subjetivas. Ahora la función metalingüística o metaverbal, que aquí utilizamos el lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Es decir, utilizamos las mismas palabras para expresar lo que queremos comunicar. Como le decía, la H es muda y no se puede pronunciar. La coma, el punto, los puntos suspensivos son signos de puntuación, ¿verdad? O toda frase, toda oración empieza con mayúscula. Bien, entonces esas son las funciones del lenguaje. Ahora vayamos a la tercera semana, que hablamos sobre la lengua y el habla, y ambas van a estar relacionadas. ¿Por qué? Porque la lengua es psíquica, ¿verdad? Solamente la tenemos en la mente. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Es un sistema de signos orales y escritos empleados por una comunidad de hablantes de un mismo grupo social o país. Es decir, es colectiva, es social, ¿verdad? Porque la lengua, si bien nosotros lo aprendemos, pero para que se concretice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque la lengua no se puede manifestar así nomás. Se manifiesta a través del habla. Es decir, no puede haber habla si es que no hay lengua. Y no puede haber lengua si es que no hay habla. Porque la lengua, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo sabemos que alguien tiene una lengua si no lo manifiesta? ¿Verdad? Entonces el habla es una realización concreta, individual de la lengua. Es un acto físico, fisiológico, de voluntad e inteligencia. Por eso su característica dice que es concreta, es decir, lo podemos percibir, lo podemos escuchar. Y también hablamos que el habla es individual, que cada uno tiene su manera de hablar, su estilo de hablar. Nosotros también estábamos viendo que el habla es momentáneo, es instantáneo, es efímero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir algo de la misma forma como lo hice anteriormente. Es decir, ya queda en el momento, queda en el pasado, salvo que lo grabes, pero eso ya es, intervienen otros mecanismos, otro procedimiento. Bien, también estábamos hablando sobre lo que es, sobre los cambios del habla, porque si bien nosotros entendemos el español, pero hay ciertas variantes, ¿verdad? Variantes de acuerdo a la región o de acuerdo al lugar donde vives, al grupo social o si no regional. Aquí va a estar el dialecto, que va a ser el cambio del habla o si no de la lengua, pero por una variación regional, ¿verdad? Porque algunos tienen un dejo español, un dejo argentino, un dejo mexicano, un dejo venezolano, un dejo chileno. Entonces se sabe reconocer. Pero también aquí ya había otro, que es el sociolecto, que aquí ya no va a intervenir el territorio o país donde vive, sino va a intervenir o va a influir mucho en la condición en donde estés viviendo. Entonces aquí va a intervenir varios factores, ya sea social y cultural. Y aquí van a intervenir tres niveles: el nivel superestándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. ¿Se acuerdan que el nivel superestándar utilizaba términos, utilizaba palabras muy rebuscadas, muy culta? El nivel estándar es lo que nosotros hablamos diariamente, ¿verdad? Sin tampoco utilizar muchas palabras técnicas ni tampoco usando jergas. Y el nivel subestándar, que aquí sí van a intervenir jergas, palabras mal dichas o en algunos casos, pero no en todos, las lisuras. Bien, ahora vayamos a lo que es el idiolecto. ¿Se acuerdan que era el idiolecto? Es la variedad del uso individual del habla, ¿verdad? Aquí va a intervenir mucho lo que es el estilo del hablante, el estilo de cada uno. Yo tengo un estilo, tú tienes otro estilo, tu compañero tiene un estilo de hablar, tu papá, tu vecino o quien sea. Aquí van a intervenir
varios factores, ya sea el tamaño de tus cuerdas vocales, el tamaño de tu nariz, la instrucción que tengas o si no, influencias de otras personas. Y el tecnolecto. ¿Qué va a ser el tecnolecto? El tecnolecto es la variedad propia de una ciencia o profesión. Es el uso técnico de la lengua, porque nosotros no podemos entender una palabra siempre con el mismo significado. Hay ciertas profesiones que van a cambiar los significados. Por ejemplo, nosotros entendemos fallo, algo erróneo, alguien que se equivoca, ¿verdad? Pero fallo dentro del rubro de derecho va a significar una sentencia, la decisión del juez, ¿verdad? Ahora vayamos a lo que es el idioma. ¿Qué va a ser el idioma? Es la lengua oficial de un territorio o país, ¿verdad? Así como el alemán, el francés, el italiano, el español, el castellano, ¿ok? Bien, entonces con esto ya hemos dado un breve repaso sobre lo que hemos hecho en estas 3 semanas, ¿verdad? Ya les he dado unas indicaciones al principio del video y también les quisiera hacer otra indicación, que como ustedes ya sabrán, se están haciendo videoconferencias, que en esta semana ha sido la videoconferencia de lo que es todas las áreas de números o si no matemáticas, ¿verdad? La próxima semana va a ser dedicado a lo que es los cursos de letras y aquí entro yo, ¿ok? Les estaré mandando un link donde ustedes puedan entrar a esa videoconferencia, que obviamente se va a realizar en el horario establecido por el colegio. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos una videoconferencia a las 8, ustedes ya tienen que estar preparados, listos, probando el internet, su señal, su cámara, su audio, para que todo esté perfecto y podamos tener una conversación, ¿verdad? Entonces váyanse preparando, que también estaré haciendo unas preguntas que otras y también estaré resolviendo consultas de ustedes. Y también les estoy informando que la tarea de la semana 3 se le ha aumentado 2 semanas más para la entrega, que en total sumarían 3 semanas. Y de aquí en adelante también les estaré dando tarea, en este video no, pero más adelante, pero me la van a entregar ya no a la semana, sino pasando un tiempo prudente, porque obviamente tanto ustedes como nosotros no queremos estresarlos ni tampoco que entren en un cuadro de estrés, no, ¿ok? En la videoconferencia ya les estaré dando las explicaciones y hasta una próxima oportunidad. Recuerden lavarse las manos y no olviden, yo me quedo en casa.